En el vídeo de hoy comenzamos en abierto y para todo el mundo una fotografía desde dentro en una de las localizaciones más espectaculares que tenemos en Islandia, donde vais a ver la localización, la toma de la fotografía y el procesado completo de una fotografía prácticamente a tiempo real, cuando después de la intro. Correcto, amigos, los que venís siguiendo a Processing Raw desde hace ya muchísimo tiempo sabéis que el nacimiento de processingraw.com, la academia en la que hago muchos cursos, hago muchas fotografías desde dentro, nació con la idea fundamental de compartir cómo hacía las fotografías una vez que yo estaba en la localización. Por eso surgió ese apartado que tenemos de fotografías desde dentro que ha ido poblando processingraw.com. Es un contenido que solamente puede ver hasta el día de hoy la gente que está suscrita a la academia, pero hablando con un compañero el otro día le decía, son tan buenas algunas de las fotografías que puede la gente descargar que realmente me duele en el alma que no lo pueda ver todo el mundo, porque es un contenido espectacular y que yo no he visto en YouTube, por ejemplo, a día de hoy. Es un contenido en el que os he comentado muchas veces, los que lo habéis visto ya sabéis en qué consiste, los que no lo habéis visto, básicamente es acompañad a un fotógrafo, en este caso a mí, a realizar una fotografía. Normalmente son 3 capítulos. Hay un capítulo inicial en el que os cuento la localización, os cuento cómo llegar, vais a ver un mapita, vais a ver tomas de dron de la zona, vais a ver un poco la idea general que tenemos de la fotografía y algunos consejos, y luego vais a tener un segundo capítulo que a mí personalmente es el que más me gusta por diferencial, que es un capítulo en el cual directamente yo grabo con el Atomos desde dentro de la cámara y vais a ver absolutamente todo lo relacionado con la toma de la fotografía. Os cuento cómo hago la composición, cómo enfoco, dónde enfoco, qué modos de enfoque utilizo, qué parámetros de disparo para realizar la mejor exposición posible, si utilizo modo de prioridad a la apertura, modo de prioridad al disparo, si enfoco en manual, qué ISO utilizo, qué apertura de diafragma, qué velocidad de exposición. Vais a ver si utilizo filtros de densidad neutra o no, qué filtros de densidad neutra utilizo, qué polarizador utilizo, qué trípode utilizo, el material, absolutamente todo lo vais a ver directamente como si vosotros estuvierais haciendo la fotografía, que es algo absolutamente maravilloso. Y luego un capítulo final en el que, independientemente de que sea panorámica o no, pues normalmente procesamos la fotografía, cogemos esos archivos RAW que tenemos en el segundo capítulo, la llevamos al ordenador y con el software que sea realizamos la fotografía. Bien, la duda que tenía era cómo poder compartir con la mayor parte de la gente uno de estos contenidos sin, en ningún caso, hacer un agravio comparativo con toda la gente que está en la academia y que está suscrita. Así que lo que he decidido es abrir una de las fotografías que tengo, una fotografía que tiene ya 8 o 9 meses desde que la publiqué, con lo cual entiendo que la mayor parte de la gente que esté en la academia la habrá realizado ya, y consiste en esos 3 capítulos. En este caso vamos a ir a una localización absolutamente increíble en Islandia, la cascada de Hengifoss, y vais a ver todo, dónde estamos, cómo llegar al sitio, algunos consejos para no perderos por el camino, el material recomendado y, como os digo, vais a ver desde dentro cómo hago una panorámica espectacular. En este caso todavía es más interesante que lo habitual porque vais a ver que en la fase del procesado, aparte de realizar una panorámica utilizando los softwares adecuados, vais a ver cómo en Photoshop hacemos uso de ese relleno generativo por inteligencia artificial para conseguir cosas y transformaciones que son bastante espectaculares y que siempre os digo lo mismo, no estáis obligados, no estamos obligados a hacer, simplemente es conocer una herramienta más. Así que me callo y a lo largo de estas próximas 72 horas vais a poder ver en abierto todo el mundo esta fotografía desde dentro en Hengifoss. ¡Vamos allá! Hola a todos y bienvenidos a una nueva fotografía paso a paso desde dentro en Processing Raw. Hoy comenzamos una nueva foto y seguimos sin movernos de Islandia. Ya sabéis, ese maravilloso parque de atracciones que tenemos para los fotógrafos. La última fotografía paso a paso que hicimos fue la de Seljalandsfoss, que es esa cascada que sin duda es uno de los lugares más conocidos, uno de los lugares más fotografiados, uno de los lugares más visitados por turistas que no van a hacer fotos y por ende uno de los lugares más difíciles de realizar una fotografía. En esta ocasión vamos a cambiar totalmente de tercio, vamos a conducir unas cuantas horas hacia el este y vamos a disfrutar de una de las localizaciones más mágicas y menos fotografiadas de todo el país. Vamos a la cascada de Hengifoss. Y aquí estamos rumbo a otra de las cascadas más conocidas, pero no de las más fotografiadas, porque ya pilla un poquito lejos de los puntos más habituales. Es la cascada de Hengifoss o Hengifoss. Es muy famosa porque es tremendamente fotogénica, ya que es como un circo compuesto de estratos de roca
basáltica negra y de roca muy roja. Entonces esos estratos le dan esa forma de tarta. Está además encajada en un teatro, un anfiteatro muy bonito. Y creo que tiene muchas posibilidades de fotografiarla. A esta cascada se llega desde abajo, se pasa principalmente, primero se pasa por la cascada de Lillanenfoss, una cascada espectacular con unas columnas basálticas increíbles que tiene muchas oportunidades para fotografiar, sobre todo con dron. Y después de pasar esa cascada llegamos ya a Helgifoss, que es un poquito la zona donde vamos a hacer fotos. Aquí tengo dos ideas: fotografía a ras del río, de la parte de abajo, y luego alguna fotografía también con dron. Pero hasta que no llegamos a la localización no vamos a ver muy bien qué es lo que vamos a hacer. El río viene con mucha fuerza, con mucha agua, ha sido hasta difícil llegar. En algún momento ha habido que cruzar un poquito de río. Y creo que va a ser espectacular. Estoy viéndola ya. Bienvenidos a Helgifoss. Bien, ¿cómo llegar a Helgifoss? Pues es relativamente sencillo y a la vez un poco complicado por la distancia a la que estamos. Evidentemente, hablamos que estamos prácticamente en las antípodas de Reykjavik, de la capital. Está totalmente en el extremo este de la isla, mientras que Reykjavik lo encontramos en el extremo oeste. Está tan lejos que realmente se puede ir rodeando la isla por el norte, tardando unas 8 horas y pico, o rodeando la isla por el sur, tardando unas 9 horas aproximadamente. Evidentemente no vas a ir directamente desde Reykjavik. Lo habitual para realizar la fotografía de Helgifoss, para visitar Helgifoss, es cuando estás haciendo el típico recorrido turístico por toda la isla, que vas a dar la vuelta, bien sea en sentido antihorario, bien sea en sentido horario. Cuando llegues a la zona de los fiordos del este, cuando llegues a la zona de Egilsstadir, que es la capital del este, pues es muy habitual tener esa localización para realizar las fotografías. Y bien, como digo, para llegar lo habitual es venir desde Egilsstadir, que es la capital del este de Islandia, y desde ahí es muy sencillito. Puedes ir por el norte o por el sur, pero lo habitual es ir por la 931 hasta llegar a un parking que vais a ver perfectamente señalizado, que nos va a permitir aparcar el coche para realizar la visita, la ruta, la caminata que tenemos que hacer para llegar a Helgifoss, y no olvidemos pasar por Lillanenfoss, que ahora os voy a contar en qué consiste. El aparcamiento, como os digo, es relativamente pequeño comparado con las grandes atracciones que tenemos en el sur. También os digo, están de obras. La última vez que yo estuve ahí están de obras, están aumentando bastante el tamaño de prácticamente todos, están acondicionando bastante los caminos, que ha mejorado mucho desde la última vez que yo fui. Y una vez que aparques vas a ver que tienes una serie de carteles informativos y vas a tener que comenzar la ruta que vas a tener que ir andando. Es una pequeña caminata que se puede tardar entre 30, 20, 30, 40 minutos si vas deprisa, o hasta una hora y pico si vas despacio. Es una subida importante que tienes que hacer y es absolutamente espectacular. El acceso a la cascada es relativamente sencillo, es aproximadamente a buen ritmo, en media hora se hace desde el aparcamiento. Aparcas, coges unas escaleritas y empiezas a subir por un sendero hasta que llegas a Lillanenfoss, y cuando pasas a Lillanenfoss ya sigues subiendo hasta que llegas a Helgifoss. Está actualmente muy bien. Yo cuando vine hace un par de años el camino era impracticable, ahora lo tienen como prácticamente todas las zonas de Islandia muy adaptado, que poco menos que se puede llegar en bicicleta prácticamente. Así que bueno, el acceso es sencillo, simplemente hay que andar un poquito y llegas a un sitio que es absolutamente
espectacular. Madre mía. En los últimos años, además, han abierto una alternativa que puede subir o bajar por la zona este del río. Lo habitual es subir por la zona oeste, por la zona más clásica, y luego te va a permitir bajar por el otro lado, con lo cual vas a tener una caminata increíble con dos perspectivas muy diferentes y que además vas a poder tener unas vistas espectaculares de las columnas basálticas del Itlanefos cuando estés bajando por la derecha. El ascenso de esos 25, 30, 40 minutos, ya os he dicho, es absolutamente espectacular y merece la pena de por sí, aunque no vayas a hacer la fotografía. No solamente por llegar a Gengifos, que es increíble, sino por la sorpresa intermedia que tiene, que es la cascada del Itlanefos, una cascada muy muy poco conocida, posiblemente hayáis visto algunas fotos, pero no es uno de esos sitios que estén para nada masificados. Es un salto de agua bastante agresivo, bastante fuerte, de esos que dan miedo, y que deja al descubierto los acantilados una serie de formaciones, de columnas basálticas que son las más increíbles que yo he visto en mi vida. Son de hasta 20-30 metros de columna basáltica perfectamente definida y que son increíblemente fotogénicas. Desgraciadamente, bastante complicado hacerlo con la cámara normal y el trípode porque la perspectiva no es buena. Sin embargo, es muy habitual poder realizar una fotografía con dron espectacular o hacer vídeos con dron que van a poner en solfa el valor que tienen esas columnas basálticas con el salto de agua, que es increíble. Y es que después del Itlanefos falta todavía lo mejor, que es la parte final de la caminata que nos lleva directamente hacia Gengifos. Atravesaremos un puentecito de madera y ahí se nos abre ante nosotros pues un circo, un valle espectacular que nos dirige hacia la parte final del sendero. Tiene un acceso al final un poquito más complicado porque se pierde esas pasarelas que han diseñado para que sean bastante accesibles, con lo cual tienes que mojarte los pies habitualmente, pero hasta la parte casi final el acceso es muy 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 fácil. Creo que está incluso habilitado para llegar de una manera muy 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 sencilla, y cuando llegas al final te encuentras con una de las estampas más espectaculares que puedes contemplar en todo el país, como es el río que baja con muchísima fuerza, unos paredes de roca con unos estratos volcánicos increíbles, y en el fondo tienes la cascada, la caída del salto de agua de Gengifos, con esos estratos rojos alternándose con la roca volcánica negra, que es un auténtico espectáculo. Bien, ¿cuándo realizar la fotografía? Pues aquí tengo bastante claro que la mejor época del año es en la época del verano islandés. Podemos decir que desde mitad de mayo, desde principios de mayo como mucho, hasta principios de septiembre va a ser la mejor época para realizar la fotografía. Yo he estado 3 veces, 2 he estado en invierno y solamente he estado esta vez en mayo. En invierno es complicado incluso acceder hasta el punto donde se hace la fotografía porque está todo totalmente nevado, hay placas de hielo, es una zona relativamente peligrosa, se puede acceder con crampones, pero es relativamente peligrosa, y lo peor de todo es que una de las grandes características que tiene Gengifos, que son esas paredes con esos estratos rojos y estratos negros, no se van a ver porque están totalmente o parcialmente cubiertos por hielo y por nieve. Incluso el salto de agua está totalmente congelado, así que vas a tener un espectáculo totalmente diferente, pero que creo tiene menos valor que cuando no hay tanta nieve y puedes ver en todo su esplendor las paredes junto al salto del agua. Eso en cuanto a la época. ¿En qué momento del día es mejor visitar Gengifos? Pues bueno, prácticamente como siempre en una de las horas doradas que tengamos, bien sea amanecer o bien sea atardecer. En ese verano islandés, desde mayo hasta agosto, el sol más o menos sale y se pone prácticamente detrás de la cascada, más o menos lo que viene siendo todo el valle, en función de qué mes vayas, pero más o menos vas a poder comprobarlo fácilmente con Photopills o con cualquier aplicación. Por lo tanto, tanto al atardecer como al amanecer va a ser factible que el punto de luz que proporciona el sol cuando se está metiendo nos dé una luz muy 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 bonita. ¿Qué problema tenemos en el amanecer? Pues que en ese verano, por ejemplo, el amanecer, la hora dorada del amanecer puede ser a las 4 de la mañana, 3 y media de la mañana, 4 y media de la mañana, y como habéis visto, el acceso es un poco complicado como para llegar de noche, así que lo habitual es intentar planificarte para llegar e intentar hacer la fotografía al atardecer, sin volvernos locos, porque la luz en Islandia, salvo en julio y agosto, no es tremendamente dura, con lo cual yo evitaría las horas centrales de esos meses de julio y agosto, y en cualquier momento vas a encontrar una luz más o menos decente. Evidentemente, la mejor va a estar siempre cuanto más cercano a la hora dorada que podamos. Bien, vamos con la fotografía. ¿Cuál es la idea que tengo de esta foto? Pues Gengifos es una de esas localizaciones que puede ser muy fácil o puede ser muy difícil de hacer la fotografía. Yo no tenía nada claro qué es lo que quería hacer. Digo que puede ser muy fácil porque si no quieres ser especialmente original, la típica postal de fotografía de Gengifos, una fotografía a 25, 35, 40 milímetros, va a ser espectacular, la cascada va a tener toda su magnitud, vas a poder ver los colores y es increíble. Si quieres ser un poquito más original, te va a tocar comerte mucho la cabeza. Tienes la zona del río en el primer plano, vas a poder pensar en hacer alguna panorámica. El problema de hacer una panorámica es que la magnitud de la cascada se vea reducida
reducida, que al final es un poquito lo que queremos tener la cascada, con lo cual va a ser un poquito más complicado. Así que en este tipo de casos, como hasta que estás en casa y ves todo, no sabes qué hacer, mi consejo es que hagáis todo lo que tengáis en mente. Fotos cerradas, fotos abiertas, panorámicas, HDR, absolutamente todo, salvo que tengáis muy muy claro qué es lo que queréis hacer. No os vengáis, y esto os lo digo siempre, no os vengáis de la localización sin todo. Rengifo, aquí estamos, hemos elegido esta localización y lo que vamos a hacer es grabar desde esta roca en la que quiero que aparezca en el primer plano, y tenemos que hacer una panorámica de 3 filas en vertical, ¿vale? Una panorámica va a ir a la zona del suelo, una segunda panorámica a la zona central, y una tercera panorámica a la zona del cielo, que está bastante chulo y que puede empezar a coger color en cualquier momento. El enfoque, como siempre, vamos a meter a estas rocas que tenemos aquí cerquita, hiperfocal. Las 2 primeras filas las hago con una exposición en manual, ¿vale? Tiempo de exposición de 0,4, 0,6, para que este agua tenga esa fuerza que tiene que tener. La cascada está tan lejos que va a quedar bastante cuidada. Y luego realmente la fila superior la voy a exponer un paso. ¿Por qué? Porque el cielo tiene bastante más luminosidad, estos pasos son muy oscuros, así que voy a exponer un paso para no quemarlo, y luego de hacer la panorámica seguramente me quede con esa tercera fila. Y muy posiblemente acabe haciendo una fotografía de la cascada con una focal mucho más cerrada, rollo 35, aunque estoy dando a 16, por si luego quisiera ampliar un poquito y hacer un poco de focal blending, ya a ver si lo utilizo o no. Siempre me gusta irme a los sitios con todo así, ¿no? Vamos a la obra y vamos a empezar con esa panorámica espectacular. Y bien, llegamos al punto del material. ¿Cuál es el material que necesitamos para hacer esta fotografía? Pues bueno, a diferencia un poquito de las últimas que hemos estado viendo de las cascadas, en las que estábamos muy cerca de la cascada, aquí no vamos a necesitar una cámara sellada, porque no vamos a tener ese spray de la cascada, salvo que estemos en una tormenta típica islandesa. Yo he trabajado con la Sony A7 IV, que me parece una cámara increíble, pero podrías trabajar prácticamente con cualquier cámara que tengamos y no hace falta que sea full frame. En cuanto a la lente, un caso bastante parecido. Yo he trabajado con el 16-35 antiguo, el f2.8 la primera versión. Cualquier gran angular os va a valer. No creo que haga falta utilizar un ultra gran angular como el 12 mm, porque nos va a permitir hacer una panorámica en menos tiros, pero realmente la cascada va a ser muy 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 pequeña. Así que yo creo que la focal perfecta está entre 16 y 24 milímetros para hacer la fotografía. El trípode, como siempre, aquí no voy a ser nada original. En Islandia hace falta un trípode lo mejor posible, que sea relativamente alto, pero sobre todo que sea relativamente estable o muy estable, porque puede hacer mucho viento, y el viento lo que hace es que todo se mueva. Así que un trípode lo más estable posible, que siempre os digo va a ser una inversión para toda la vida. Yo utilizo el Gitzo que tengo y lo llevo utilizando desde hace ya 4 años y creo que le queda mucha vida por delante. Espero que le quede mucha vida por delante. Y también relacionado con el trípode, lo que siempre os comento, absolutamente imprescindible, o imprescindible entre comillas, la base niveladora, que nos va a permitir hacer la fotografía sin tener que estar nivelando en cada una de las panorámicas, y una placa en L o un anillo giratorio que nos va a permitir pasar de horizontal a vertical y hacer las fotos en vertical de la manera más sencilla posible. Yo lo olvidé en este viaje a Islandia y realmente es un auténtico dolor de culo. Como siempre me gusta calcular la exposición en modo prioridad de apertura, y luego ya cambio a manual cuando he calculado ya la exposición que tengo, para que toda la panorámica me quede exactamente con la misma exposición. Importante, podéis ver que en vertical he cometido un error gravísimo, es un error endémico a todo el viaje, ya lo he visto en otros vídeos. Se me ha olvidado la L bracket, en L. Esto es una auténtica pesadilla para hacer panorámicas en vertical, porque tienes que girar así la cámara y lo más normal es que te acabe molestando y es tremendamente incómodo. Así que una L bracket es esencial para hacer panorámicas, porque vamos a poner la cámara casi siempre en vertical. Error mío porque se me olvidó, pero evidentemente sin ella también se puede fotografiar. La base niveladora es muy muy útil para poder hacer la panorámica y no tener que estar nivelando constantemente, ya lo sabéis. Un accesorio imprescindible, base niveladora, L bracket, básicos para hacer panorámicas. En cuanto a filtros, en esta ocasión filtros de densidad neutra son muy importantes. Se podría incluso llegar a pasar de ellos cerrando mucho diafragma. Las exposiciones que me gustan en este tipo de fotografías están en torno al medio segundo, con lo cual no son exposiciones muy muy largas. Quiero que ese agua tenga bastante textura, con lo cual exposiciones de 0,4, 0,5, 0,6 segundos se pueden llegar a conseguir con diafragmas muy cerrados y con ISOs muy bajitos. Pero es recomendable utilizar un filtro de densidad neutra para no trabajar en esos diafragmas tan cerrados, que nos van a producir un poquito de difracción y vamos a perder un poquito de nitidez. Filtro de densidad neutra de 3 o de 6 va a ser más que suficiente. Yo ya sabéis que trabajo con los filtros magnéticos Wolverine de Case, son súper cómodos, los pongo, los quito y me permiten trabajar de una manera muy cómoda.
En este caso vamos a utilizar un filtro de densidad neutra de 6 pasos, ¿vale? Con esos 6 pasos me valdría de 3 posiblemente, pero con esos 6 pasos lo que voy a intentar es sacar esos 0,4, 0,6 segundos. Ya veré un poquito si pongo el de 0,4, al final si pongo el de 3 pasos o el de 6. En este caso no utilizo polarizador y creo que esto sería todo el material que necesitamos para empezar con la captura de la fotografía. Consejos particulares de esta foto. Bien, aquí vamos a encontrarnos con un gran problema, el mayor problema de la fotografía, que es relativamente sencilla, es el gran contraste, el gran rango dinámico que vamos a tener entre la parte de abajo, todo lo que viene siendo la zona terrestre, el río y sobre todo el circo del valle, porque es muy oscuro y encima está en sombra. El sol lo tenemos por detrás de la montaña, con lo cual está dando la sombra, no entra el sol y el cielo sí que está iluminado por el sol, con lo cual el cielo va a estar bastante iluminado y vamos a tener un rango dinámico muy fuerte que incluso con cámaras muy avanzadas como esta va a ser complicado meterlo en una sola foto. Si quisiéramos asegurarnos de casar absolutamente todo, vamos a poder hacer un HDR, evidentemente haciendo un bracketing vamos a poder meter todo dentro de la misma fotografía. Problema, y es algo que ya mi experiencia me dice, es que eso me complica muchísimo el procesado. Si estoy haciendo una panorámica de 3 o hasta 4 filas, hacer un HDR de todas y cada una de ellas, la mayor parte de los HDR no los voy a utilizar, todos los de la zona del suelo no los voy a usar porque tengo de sobra con una fotografía y los del cielo, que posiblemente sí que los utilice, me van a tener en vez de 3 filas de 10 fotos, que serían 30 fotos, y pasar a multiplicar por 3, tener casi 100 fotografías que cuando las empiezas a ver en Lightroom luego es bastante más complicado y ya habéis visto algún ejemplo de lo que me refiero. ¿Cómo se puede solucionar? Pues en este caso de una manera bastante sencilla, haciendo un bracketing manual, por así decirlo. Toda la parte de abajo que no necesitas bracketing, no haces bracketing, y en la parte del cielo lo que puedes hacer es subexponer un paso, por ejemplo, subexpones un paso, el cielo lo vas a tener perfectamente cubierto o 2 pasos y lo único que esa fila superior, la parte en la que hay tierra, va a estar bastante oscura. Luego en el revelado RAW vamos a tener que subir sombras para poder igualar antes de montar la panorámica final. Nada que no hayáis visto antes y vamos a ver cuando estemos montando nuestra panorámica. Composición de la foto, pues en este caso, como os he comentado, escogí un lugar con un primer plano bastante potente, lleno de esas rocas volcánicas grises oscuras y con el arroyo que venía, con el río que venía con muchísima fuerza. Va a dejar una sensación de mucha potencia, muy agresiva ese río con todas esas texturas que voy a buscar, si consigo encontrar esa exposición correcta de medio segundo, que creo que va a ser muy potente. Y tenemos primer plano, plano medio y un fondo absolutamente majestuoso que es la cascada de Gengifos. A 16 milímetros, enseguida que llegué me di cuenta que iba a tener que hacer 3 filas por lo menos, una fila para el suelo plano medio, una fila para el plano medio cielo y una fila final para el cielo. Eso a 16 milímetros, hice la panorámica bastante abierta para coger todo el río, ya sabéis que en cualquier momento puedes reducir, y incluso en algún momento tuve que hacer una cuarta panorámica para el cielo cuando vi que el cielo estaba cogiendo bastante colorcillo. Siempre os digo lo mismo, coger más de lo que pensáis que necesitáis, porque luego es muy fácil recortar la panorámica. No es problema que sea muy grande cuando vengáis la foto y parezca que la zona central queda muy pequeña, porque luego la podéis recortar y quedaros con lo que os interese. Y hablando de tamaños, os recomiendo también, o una cosa que yo hice, es hacer una fotografía, o en este caso una panorámica cortita, cerrando bastante la focal a 24, 25, no recuerdo a qué distancia focal, para que la cascada, solamente a la zona de la cascada, para que la cascada fuera grande y tener una panorámica de la cascada bastante grande que luego en Photoshop voy a poder fusionar con la panorámica global. ¿Por qué? Porque esa panorámica me va a dejar una cascada de Gengifos creo que bastante pequeña, lo veremos cuando estemos haciendo el procesado. Teniendo esa panorámica central a una focal mayor, lo que viene llamándose un focal stacking, perdón, no focus stacking, que es de enfoque, sino focal stacking o focal blending, que es cambiando la focal, vamos a poder meterla en el caso de que con la panorámica original nos quede bastante pequeña. Así que también hice esa panorámica cortita solamente de la cascada para asegurar que lo tenía. Y en cuanto a los parámetros de disparo, ya os los he comentado muchas veces en este tipo de fotografías, parámetros óptimos de disparo. Me gusta siempre, en cuanto a la exposición, pasar a modo prioridad a la apertura, veo un poquito la exposición que voy a tener y luego o lo dejo así o paso a manual, y así me garantizo que todas las fotografías tienen exactamente la misma exposición. El menor ISO posible, diafragma cerrado a f8, f5.6, f11 como mucho, ¿vale? En función un poquito de lo que queráis conseguir. Sabéis que ese es el punto dulce del objetivo, ya os lo he comentado muchas veces. 2 pasos de diafragma más cerrados del diafragma máximo de la lente es donde vamos a encontrar la mejor nitidez, el mejor equilibrio de nitidez de nuestra lente, así que normalmente 5.6 o f8 va a ser lo que mejor funcione. Y luego la velocidad de obturación, ya sabéis que quiero conseguir una velocidad de obturación de
0,5 segundos más o menos, medio segundo aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Para conseguirla, lo que voy a tener que ir es probando con los diferentes filtros de densidad neutra. El de 6, el de 3, en este caso probé primero con 6, probé luego con 3. Sabes que también puedes jugar un poquito con el ISO, que no va a pasar absolutamente nada, pero sí es posible. ISO 100, F8 y trabajar un poquito con el filtro de densidad neutra para conseguir el tiempo de exposición que desees. Y en cuanto a parámetros, no habría muchísimo más que tocar, nos quedaría enfocar nuestra fotografía. Hemos compuesto, tenemos los parámetros correctos para enfocar la fotografía, ya sabéis, modo de enfoque single, el que no es el continuo, sino que disparas una vez, enfoca y se acabó. Y me gusta buscar una zona cercana a la hiperfocal, calculo la hiperfocal, sé por ejemplo que a 16 milímetros y f8 tengo la hiperfocal aproximadamente a 1 metro, un poquito más, creo que son 108 centímetros, con lo cual yo enfoco un poquito más hacia allá. Lo que más me importa son las rocas que tengo cerca del arroyo, que están como a 2 metros, enfoco a 2 metros y ya me garantizo que voy a tener toda la hiperfocal. Me preguntáis mucho, cuando enfocas la hiperfocal, si luego vuelves a enfocar, ¿no se va el foco donde sea? Evidentemente, aquí tienes dos opciones, la que muchos hacéis, que es pasar la lente a manual, que a mí no me gusta, y la que más me gusta y que utilizo desde hace años, que es tener disociado el enfoque del disparo. Yo enfoco con el dedo gordo, con el botón del dedo gordo en este botoncito de AF On, y cuando pulso el disparador no enfoca la cámara, con lo cual no me encuentro con ese problema y ya lo llevo utilizando muchísimos años y me parece una auténtica maravilla. Tengo el enfoque hecho, para enfocar básicamente aumentamos el display al 100%, buscamos ese punto a 2 metros aproximadamente, un poquito más allá de la hiperfocal, enfocamos, esperamos que el punto se ponga verde, hacemos una fotografía, comprobamos que tenemos todo a foco, tanto el primer plano como el plano medio como el fondo, y ahí ya nos garantizamos que todas las fotografías que hagamos a partir de entonces van a estar perfectamente enfocadas. En este caso también me gusta, aunque no sea absolutamente obligatorio, utilizar el temporizador de 2 segundos para evitar cualquier tipo de trepidación de la fotografía al pulsar. Os lo recomiendo bastante, y como la cámara va a estar en trípode, también os recomiendo que quitéis el estabilizador de la cámara. No tiene por qué pasar nada, pero si lo quitas te vas a garantizar que el estabilizador no te va a hacer ninguna jugarreta y no vas a tener ninguna foto movida. Y una vez que tienes esto, comienza el espectáculo, empezamos a disparar, a hacer la panorámica con los consejos habituales que siempre os he dicho. ¿Cuáles son? Básicamente empezar a disparar de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De esa manera, la primera foto será la de abajo a la izquierda, iremos hacia la derecha, subiremos arriba, hacia la derecha, subiremos arriba, hacia la derecha, subiremos arriba, hacia la derecha, todas las filas que tengamos. Y esto es simplemente por facilitar luego la visualización de los archivos en nuestro Lightroom, en nuestro Capture One, lo que tengamos. Si lo hacemos de esa manera, las vamos a ver ordenadas y va a ser mucho más fácil visualmente el clasificarlas, que es una de las cosas más complicadas cuando nos encontramos con más de 200 archivos RAW que tenemos que seleccionar. Y aquí estamos como 40 minutos después, porque el cielo se ha puesto muy chulo, está a punto de entrar la hora dorada, y de tener una tarde muy plomiza, pues esto es Islandia, hay que tener fe siempre hasta el final. Se está quedando un cielo muy guapo. Estaba quedándose tan guapo que he hecho hasta 4 filas en vez de 3, una fila mucho más para el cielo, para sacar toda la chicha esa que tenemos ahora en el cielo, que antes solamente teníamos un poquito de textura y ahora tenemos hasta un poquito de color. A ver qué sale. Y ahora estoy hasta esperando porque si os fijáis por allí el cielo está espectacular. Entonces toda esa zona de allí va a venir para acá, queda como una hora de atardecer, y a ver si suerte y nos vienen esas nubes. El sol se pone por allí, así que bueno, a ver si tenemos suerte. Tiene buena pinta, ¿eh? Y ahora, hace 2 minutos que hemos entrado en la hora dorada, desde las 8:30 hasta las 10:15 aproximadamente, 2 horas de hora dorada. Ahora lo que estoy aprovechando es ya directamente hacer fotos a la zona superior. Estoy repitiendo la fila superior, he hecho algún bracketing incluso para no quemar nada. Y lo que voy a hacer es ir esperando, y cada 5 o 10 minutos haré una fila superior. La luz de aquí abajo ya no va a cambiar mucho porque no va a entrar luz en el valle, con lo cual esta foto ya la tengo hecha. Tengo las 2 filas inferiores hechas seguro. Y lo que va a ir cambiando es la parte de arriba. Voy a ir esperando, y cuando haya un poquito de cambio de color hago otra fila, voy a hacer otra fila, incluso hago hasta 2 filas del cielo porque puede ser espectacular. Luego fusionar la panorámica va a ser relativamente sencillo si no hay muchísimo cambio de luz. Así que a seguir esperando.
Y con esto tenemos composición, tenemos la exposición, tenemos el enfoque, hemos empezado a hacer nuestras panorámicas, tan solo nos quedaría ir a visualizar los archivos RAW al ordenador y decidir de todo lo que tenemos qué es lo que vamos a utilizar para realizar la panorámica final de esta cascada de Gengifos. Y así concluye este primer capítulo de la fotografía desde dentro de Gengifos. Nos quedan capítulo 2 y capítulo 3, que sin duda son los más interesantes. Mañana mismo en este mismo canal vais a poder ver ya el capítulo 2 y dentro de 24 horas después el capítulo 3, así que si os está gustando y si os gusta este tipo de contenido, siempre os digo lo mismo, os agradezco muchísimo, pues para empezar que deis un like al vídeo, que no os cuesta mucho, y luego si tenéis un ratito de tiempo y a bien, ponéis un comentario para decir cualquier cosita, porque así el algoritmo del señor YouTube tendrá a bien que este vídeo y que este canal siga creciendo y llegue a la mayor parte de gente posible. Así que nada, simplemente os queda esperar 24 horitas y tendréis el capítulo 2 de la fotografía desde dentro en Gengifos.